ושכרם איתם. ואתה, כאשר תתפלל, היכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך, והתפלל לאביך אשר בסתר. ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad diciendo: el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Estamos en Mateo 10, versículo 10. Velo tarmin la derek, velo shetei kutanot, velo na alayim, velo mate, kishobu japoel dei mijiyato. Ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Y aparece en letras rojas, con una distancia de 5 letras, dice Joné, riqueza. ¿Cuál es la riqueza que llevan los hombres o las mujeres a otros hogares? Parece muy simple. Primero, que hay que tener fe en nuestro Mesías Yeshua. Segundo, que tenemos que hacer inmersión
para limpieza de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, para prepararnos para el camino, que es algo largo, el camino angosto en el que nos lleva Yeshua, que nos enseña cómo amar al Padre. Y también precisamente es el cumplimiento de sus pronunciamientos, de sus mandamientos. Son 10 mandamientos que debes de cumplir. La salvación viene por el Mesías, pero se debe de reflejar en nuestra persona y en nuestros actos. Esa es la riqueza que llevaban estos hombres y que actualmente también llevan, que buscan un momento para dar su palabra, que le pedimos a nuestro Dios nos lleve a las personas que necesitan este mensaje, respaldado con estos códigos que para estas fechas Dios nos da por los próximos acontecimientos que están escritos en el libro de Revelaciones. Mateo 10, versículo 10. La palabra hebrea Aor, que significa luz, está como un código entre dos palabras tan señaladas en rojo, las letras hebreas. Y Juan 1:4 nos explica: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué estaba en el Mesías? ¿Qué es lo que nos traía? La palabra de Dios. Al él transmitirla a sus estudiantes, que en hebreo es la palabra talmidim, a sus enviados, que traducido en español le hemos llamado apóstoles, como si fuera un rango, pero es una acción de enviar a las personas. Y estos, a su vez, al haber aprendido del Mesías lo que era luz, y que esto significaba vida a donde llevaran a los hogares en aquellos tiempos, lugares dignos para dar la palabra, entonces transmitían la luz que iba a ser vida eterna para aquellos integrantes de la casa y vecinos que se reunían y aceptaban que había que comportarse como los mandamientos de nuestro Dios dice. Segunda, que se había acercado el reino de Dios, que el Mesías estaba entre ellos y que era el Hijo de Dios y que era uno con Dios porque repetía la misma palabra que Dios le había dado. Y así los talmidim repetían la misma palabra que el Mesías le había dicho y que además el Padre le había dicho al Mesías. Esto era vida. Por eso Juan 1:4 nos los dice. Ahora, luz.
Las personas eran los estudiantes, los talmidim del Mesías, llamados hoy apóstoles. Iban a defender la palabra de Dios. 1. La Torá estaba vigente. No había pasado, así lo informó el Mesías. Él no venía a abolirla, venía a cumplirla. 2. Que el reino de Dios se había acercado y que el Mesías estaba entre ellos. Que había gracia en la ley y la gracia estaba en el Hijo, porque se le dio el juicio, cosa que no entendieron muchos, pero otros tantos sí. Aún entre los rabinos, aún entre fariseos, hubo quien entendió la palabra de Dios. En esto se convirtieron en defensores del Mesías y de su palabra, y con esto en defensa de nuestro Dios Jehová. Y aquí tenemos el código Tadeo en el versículo 10 de Mateo 10. Y dice el Salmo 22:3: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y vemos que el código Tadeo significa el que alaba. Tadeo es un nombre, pero con este significado. Y vemos que habla que nuestro Dios es alabado por su pueblo Israel. Hemos aclarado que no estamos hablando del Estado de Israel, ni siquiera estamos hablando solo de la tribu de Judá. Estamos hablando de todo el pueblo que va a Dios. Precisamente es el significado de Isra, ir, los que van, y luego la palabra El, que es Dios, los que van a Dios. Ese es su pueblo, Israel, los que alaban, los que alabamos. Seguimos en el versículo 10 y aparece en hebreo la palabra Alá, gloria. Cada 4 letras están señaladas en rojo y significa la palabra gloria. Salmo 8:5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y se están refiriendo a nuestro Mesías Yeshua. Y ahora aparece en el versículo 10 la palabra hebrea Eshet, esposa. Y vamos a ver en primera de Pedro 3:1. Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sujetarse al marido es comportarse como Dios nos ha señalado. Y vemos el poder que tiene la mujer, la que es esposa, que el mismísimo Pedro dice, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta es una gran bendición para el pueblo de Dios.
Y aquí tenemos en Mateo 10:10, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí vemos muy claro que el Mesías no les pedía a sus estudiantes, sus talmidim, llamados apóstoles, que significa enviados, no les pedía que recogieran el diezmo. Esto no les correspondía, pero sí les dio una indicación, que a los hogares que llegaran, lo que les ofrecieran los señores de la casa, había que tomarlo, el alimento, vestido o calzado, lo que esa familia les diera, aún podemos decir dinero, en agradecimiento a que les llevaron la palabra de Dios. A los mismos apóstoles no les ordenó nunca pedir diezmo, sino tomar lo que se llamaba sedaca. Y se había llegado el momento en que los talmidim, los apóstoles, tenían que cumplir su tarea. Les fue dada luz y tenían que ir a los hogares, a las ovejas perdidas de Israel, a transmitir esta luz. Al igual que nuestro Mesías, iba a los templos del pueblo judío y les enseñaba lo que realmente el Padre quería decir con la Torá. Y es también la labor en este día de ir a decir que la Torá no es mala, no ha sido abolida, sino que es estandarte de nuestro Mesías Yeshua y que va acompañada de la gracia, que siempre ha ido acompañado de la gracia. Tenemos muchos ejemplos y lo cual hacemos una exhortación de leer la palabra para ir entendiendo cómo se dio la gracia desde que Dios adoptó su pueblo. Esto es que el día era en ese momento para los apóstoles y también el día de nosotros. Y los talmidim, los apóstoles, iban a las casas donde podían dar su palabra, dignas de la palabra de Dios. Y en ese momento otorgaban la paz que Dios también llevaba en sus bocas de los talmidim. Y entraba la paz a estas casas. Ellos daban gloria a Dios e informaban que su hijo estaba entre ellos
y que un estandarte que tenía el Mesías era la Torá, los mandamientos de Dios, pero explicándolos conforme la gracia que siempre ha existido. Y también hacían oración por enfermos, sanación por enfermos, por aquellas personas que estaban en angustia y que a través de la palabra que llevaban la luz los estudiantes del Mesías sanaban a las personas porque había fe. Ellos en ningún momento promovían iglesias, no sacaban la credencial y decían nosotros pertenecemos a tal. No, porque los verdaderos estudiantes de Dios, los siervos, van en nombre de Dios y van a ofrecer ayuda, no agrupaciones de hombres. Esta es la diferencia. Y hacían una exhortación a que siguieran los mandamientos de Dios. Y hoy podemos hacer la exhortación que lean la palabra y que si necesitan ayuda, estamos para servirles. Esto es la diferencia entre el trabajo para Dios y para organizaciones religiosas. ובכל עיר וכפר אשר תבואו שמה דרשו מיכוך הראוי לעשה בטוחה ושם שבו עד כי תצאו. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, investigad quién sea en ella digno y reposar ahí hasta que salgas. Este es el versículo 11 de Mateo 10. Los tiempos en que nuestro Mesías vino y los tiempos que envió a sus talmidim, a sus estudiantes, llamados hoy apóstoles, eran tiempos de angustia, tiempos de oscuridad. Los romanos estaban sobre el pueblo de Israel. Las autoridades estaban en complicidad con los romanos. Los rabinos habían abandonado la Torá de Dios, los mandamientos de Dios, y siempre que leían, lo veían desde el punto de vista del Talmud, de sus costumbres, de sus padres. Y el pueblo estaba abandonado, porque se cobraba por enseñar. Por eso Dios envió a sus talmidim. Por eso el Mesías los preparó. Llevaban luz, la noche había caído, al igual que en nuestros tiempos. La noche está muy cerca, por eso hay que invocar la venida de nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Y el código que aparece es Sara, que significa princesa. Sara fue la esposa de Abraham. Y precisamente a partir de ella salieron pueblos, tribus, y precisamente las ovejas perdidas de Israel fue a quien
se les estaba dando el mensaje. En ese momento a las ovejas perdidas de Israel, y como nos enteramos a través de la palabra de Mateo en este caso, vemos que el Mesías iba a los templos a hablarle a los judíos, a hablarle a aquellos que se llamaban rabinos, para que retornaran a la Torá, una Torá con gracia, no una Torá que juzga a rajatabla. De estos mensajes precisamente, y por eso aparece Sara, la descendencia de esta mujer, por eso significa princesa. Y aparece la palabra Sebá, una palabra hebrea que significa decreto. Y este es un decreto, un mandamiento, que aquellos que han recibido luz de parte de Dios lleven luz a otros hogares dignos, que lleven la palabra. Y es algo que hoy, este decreto no ha terminado. No hemos llegado al milenio, por lo tanto, tenemos que trabajar para llevar la palabra de Dios y su gracia también a través del Mesías. Es un decreto a cumplir. 1. El cumplimiento de la Torá. Los mandamientos que están establecidos, escritos en piedra en tu corazón, tienes que cumplirlos. De hecho, la primer bendición es para aquel que da la palabra, y Dios los atesora en un lugar donde nadie puede robar estos méritos, estos tesoros. Si la otra persona quiere recibir el mensaje, también recibirá bendición, recibirá luz. Pero la primera bendición es para quien lleva esta palabra, y esto es parte del decreto. Y encontramos un código ascendente. Significa Miriam. Y Miriam es la madre del Mesías encarnado, Yeshua, que en español se le llama Jesús. Están señaladas en rojo las letras, es una secuencia ascendente. ¿Y qué significa Miriam? Aguas amargas. Casi de inmediato sabemos lo que Miriam soportó. ¿Y por qué aparece aquí el código? Precisamente lo que los apóstoles, al realizar su trabajo, iban a tener persecución, golpes, encarcelamiento, una serie de amarguras que iban a tener. Hoy no tenemos en estos momentos este tipo de persecuciones, estas amarguras, pero estamos como estáticos en propagar la palabra de Dios. Y es cierto, lo que nos detiene es la amargura de ver cómo personas rechazan el mensaje de Dios. Sin embargo, el hacerlo te trae bendición, te trae riquezas que vas a gozar
por toda una eternidad. Esto lo sabían los apóstoles. Amaban a Dios, amaban su palabra, amaban al Mesías y también sabían de las recompensas que el mismo Mesías les ofreció, no en esta tierra, sino en un próximo tiempo que gozaremos con nuestro Señor Dios, Jehová. El significado de este código, que es Esab y que significa áspero, este nombre lo vamos a encontrar como hijo de Isaac, que a su vez fue hijo de Abraham. El hermano de Esab fue Jacob. ¿Y por qué aparece aquí Esab, áspero? Nuevamente, era lo que los enviados de nuestro Mesías Yeshua iban a tener. No iban a caminar sobre nubes. Había que cargar la cruz que nuestro Mesías más adelante se los iba a mencionar. Sin embargo, el resultado de esto lo vemos en estas fechas. Hay miriadas de personas que han logrado alcanzar estar en este milenio con nuestro Mesías, en una nueva tierra, en un nuevo cielo, como dice el libro. En Mateo 11 aparece la palabra Galá, que es revelar, un código ascendente. ¿Y qué es lo que iban a revelar? Que el Mesías estaba entre ellos y que vino con el estandarte de la Torá, el cumplimiento, pero que era una Torá la cual tenía gracia, o sea, el perdón estaba en la misma Torá. Y este es el mensaje que iban a revelar, que el Mesías estaba y que la Torá estaba vigente. Y lo vemos en muchos de los escritos, los cuales te invitamos a leer, de Pablo, de Pedro, de Juan, que se cumplía Torá, se cumplían los mandamientos. Y aquí aparece un código que dice Isha, y en hebreo quiere decir mujer. El mensaje no solo lo llevaban a los varones, sino hoy también se llevaba a las mujeres, que son parte importante de Dios, siempre la han tenido. Sin embargo, los rabinos de esa época todo lo centralizaban a través del hombre. Y el Mesías propagó el mensaje, y los enviados apóstoles daban el mensaje también a las mujeres. Esa era una ordenanza que el Mesías les dio. El mensaje
que daban de las buenas nuevas, también iba a las familias. Por eso es el código, Eshed, esposa, que en esta interpretación habla que las familias deberían de recibir este mensaje. Por eso vemos la participación de adolescentes en propagar la palabra de Dios, precisamente porque llegaba a toda la familia el mensaje. El código está conformado de 2 palabras y son seguidas. Eshed, esposa. Y hemos visto cómo se llevaba el mensaje a las casas dignas de las ovejas perdidas de Israel. También se llevaba el mensaje a las mujeres, a las familias, y aquí este código nos dice a todo el mundo. La palabra es tebel, es en hebreo. Dios, a través de sus profetas, nos había mencionado que a todos los pueblos y a todas las lenguas, en todos los lugares del mundo se iba a propagar esta palabra. Los códigos nos confirman, nos aclaran, nos dan la verdadera dirección de la palabra de Dios, que ha sido distorsionada por malas traducciones, por ignorancia o intereses que son ajenos a Dios, y que a través de estos códigos nos ha ido aclarando su verdadero mensaje. Espero que puedas transmitirlo. Hay que revelar, y es un mandamiento, el que nosotros llevemos la palabra, la verdadera palabra. Estos son los códigos que nos dan la dirección, transmitida directamente por Dios y por nuestro Mesías. Estas son las palabras para el que quiere escucharlo.